De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar y como si fuera poco, de golero, toda la vida tapando agujeros, y si en una de esas salís bueno, se tiran al piso y te cobran penal. Perdón, Canario Luna, yo lo hago más con voz de locutor que con todo eso que estaba presente en ese ícono murguero que fue el Canario Luna, pero es lo que nos pasa con Mariana cuando nos ponemos a hablar en la tanda y de golpe suena la cortina y hay que ir al aire para hacer otra vez La Mañana de la Diaria. Bienvenidos, bienvenidas, tenemos 2 horas de comunicación por delante y Mariana está ya pronta en la otra punta de la mesa. Muy buenos días. Además, hoy es un día bastante particular y especial. Yo me había olvidado. Sí, es cierto, es cierto. Cumplemés. Cumplemés de La Diaria Radio, lo dije bien. Primer cumplemés. Sí, primer cumplemés. De La Diaria Radio en su actual etapa, porque Sí. La Diaria Radio, no como proyecto y como radio, aunque sin transmitir a través de onda radial, mediante antena, ya estaba al aire antes, el año pasado, ya hablábamos de La Diaria Radio cada vez que levantábamos las cortinas en la vieja sede del Café La Diaria. Bueno, ahora desde hace un mes lo que tenemos es una propuesta periodística, comunicacional extendida, con programación en vivo de lunes a viernes, de 7 a 22, lo que se irá agrandando. En algún momento vendrá a la noche, vendrán los fines de semana, habrá novedades más adelante. Y además, eso ya no solo se puede escuchar y ver por streaming, sino que se puede escuchar por 3 ondas radiables, la 97.9 de Montevideo, la 102.5 de Maldonado y la 90.9 de Colonia. Bueno, ese mes, el mes de esos cambios, de esas todavía novedades, es el que estamos celebrando hoy y agradecemos las masitas de Antonio Ladra. Agradecemos, se la jugó Antonio Ladra y también todos los mensajes. Están llegando un montón de mensajes muy lindos para festejar este cumplemés. Sí, así que bueno, muchas gracias por eso. Hoy nos vamos a despedir, falta mucho para eso, con una canción alusiva a la radio. No ya a nuestra radio, pero bueno, forzando un poco la cuestión, la trataremos de bajar a tierra y a esta realidad que nos tiene celebrando este primer mes, haciendo este programa y todos los otros, en un momento del año, una semana en particular, que saliendo de estos asuntos, presenta una serie de llamados de atención en términos del tiempo, de las condiciones del tiempo. De hecho, es una especie de cuadro mirar las ventanas de nuestros estudios en este momento, porque lo que era cierta claridad hasta hace un rato le da paso a cierta oscuridad. Hay pronósticos en distintas zonas del país para los próximos días de algunos fenómenos meteorológicos extremos que ya han venido y seguramente vengan acompañados de aquí hasta el fin de semana por regiones y según determinadas franjas horarias, por advertencias, seguramente amarillas, naranjas. Ojalá que no más que eso, que es algo relativamente habitual, porque ya cuando se pasa al rojo en términos meteorológicos, eso da cuenta de problemas que pueden ser mayores. Pero más allá de lo meteorológico, lo que sí comienza es otra alerta roja, que es social, que da cuenta de la posibilidad de que el Estado evacúe, obligue a dejar espacios públicos a personas que estando en situación de calle puedan correr riesgo por bajas temperaturas. Eso ya se hizo el año pasado. ¿Y ahora cuándo empieza a regir? Mañana va a empezar a regir en concreto. Ya hoy de madrugada está previsto que bajen las temperaturas. Ahora estamos teniendo 18 grados aproximadamente. Está muy pesado, pero todo indica que de aquí a la madrugada va a venir ese frente frío del que se está hablando y ya mañana arranca esta alerta roja. Es interesante hacer la distinción, ¿no? Una cosa es la alerta roja, sí, en términos sociales o para la población, esto de, la evacuación obligatoria de espacios públicos. Ayer lo anunció el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo, grosso modo, que se va a repetir el dispositivo del año pasado. Otra cosa es lo meteorológico. Ahí por ahora no hay alertas rojas, pero sí sabemos que se vienen días de mucha lluvia, de vientos y complicados en líneas generales con temperaturas que van a bajar. Sí. Vamos a dejar por acá este primer tramo de conversación en este cumplemés y vamos a recordarles cómo tienen que hacer para comunicarse. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Música y tiempo de portada de la diaria, portada papel. Somos tradicionalistas en ese sentido. Miércoles 6 de mayo, información internacional que se destaca, titular central que dice: aumentan los bienes y gastos atribuidos al jefe de gabinete de Milei. ¿Cómo es eso, Mari? Un contratista declaró que Manuel Adorni le entregó $245.000 en efectivo por reformar su casa. Pese a las sospechas de enriquecimiento ilícito, el presidente argentino todavía lo respalda y hizo algunos guiños en el día de ayer en sus redes sociales. Simplemente cumplimos con lo que dice la portada de la diaria, que coloca justamente en el lugar de mayor destaque una foto de la agencia AFP, y agrego una línea más de un tema internacional muy importante, el más importante por estos días, que vamos a estar abordando promediando el programa, porque en las últimas horas Estados Unidos confirmó que cesa su, intervención militar en Irán. Esto da para múltiples interpretaciones. El presidente Donald Trump ya lo asoció a lo que entiende fue un éxito rotundo de esa guerra realizada en conjunto con Israel contra Irán. No faltan lecturas que dicen exactamente lo contrario, en el sentido de que, que Estados Unidos se encontró con un terreno y con una resistencia mucho mayor, un terreno más complejo y una resistencia mucho mayor que la esperada. Y en el medio queda la situación de Hormuz, ¿no? Que eso amerita ahora un interés más puntual de Estados Unidos, dejando de lado lo otro. Sí, vamos a seguir abordando ese tema más adelante, pero pasemos a otro tema que estuvo en el centro del día de ayer. La interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, terminó sin la aprobación de ninguna de las 4 mociones en total que se presentaron sobre las explicaciones dadas acerca de la situación del sistema de protección especial de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Efectivamente, este es el gran tema político por estas horas. Como siempre, cuando hay un llamado a sala, se genera cierta repercusión. Adelanto que tendremos en instantes a un integrante de la bancada opositora y a otra integrante, en este caso de la bancada oficialista, para tener una visión de lo que pasó. En instantes estará aquí Juan Martín Rodríguez, ya está en nuestros estudios, diputado del Partido Nacional del Herrerismo, y luego estará Tatiana Antunes, diputada del Frente Amplio, del Partido Comunista del Uruguay. A ver, antes de meternos en la cuestión política o en la discusión que se dio en sala, de la que hablaremos más con Juan Martín Rodríguez y con Tatiana Antunes, hacer algunas precisiones. Motivó este llamado a sala, vos lo decías en el titular, la situación del sistema de protección especial, que hay que entender por eso, ¿no? Porque cuando hablamos del INAU, en realidad hay 110.000 vínculos con niños, niñas y adolescentes por todo concepto. Los centros CAIF, los clubes de niños y niñas. Ahora, cuando hablamos de sistema de protección especial, hay que focalizar más la mirada. Eso es una parte de todo lo que INAU abarca. ¿Cómo definirlo? Sí, ahí hay 8.000 niños, niñas y adolescentes, y dentro de ese grupo hay entre 3.500 a 3.900 niños que están en centros de 24 horas. Bien, en esas temáticas más puntuales es que se enfocó la interpelación de ayer. Interpelación que realizó el diputado nacionalista Pedro Gisdonian, que se extendió durante 13 horas y en la que la postura del gobierno fue formalmente dada, digamos, porque fue el convocado por el ministro Sibila, pero fundamentalmente dada en sala por la presidenta del INAU, Claudia Romero, que terminó llevando la voz cantante. Obviamente, en la agenda había situaciones de las que venimos hablando desde el verano mucho, en este programa lo hemos hecho, como muertes de personas bajo amparo del Estado en centros de INAU o que estaban vinculadas al INAU, asunto por el que Sibila ya había dado explicaciones ante la Comisión Permanente en febrero, cuando lo convocó el senador colorado Robert Silva. Pero más allá de ese antecedente, pasando a lo que ocurrió anoche, se presentaron 4 mociones. Vamos a repasarlas una por una. Sí, una moción fue propuesta por el Frente Amplio que establecía la satisfacción con lo expresado en sala y con la estrategia de trabajo a corto y largo plazo. Esa moción alcanzó 48 votos en 99, es decir, no se aprobó. Otra moción fue presentada por los partidos nucleados en la coalición republicana. Esto es Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. Catalogaba como insuficientes y carentes de contenido sustancial las respuestas genéricas que brindaron las autoridades, así decía, y reclamaba drásticos cambios. Alcanzó 47 votos en 99 y tampoco se aprobó. Otra moción presentada por el Cabildo Abierto expresaba la más profunda preocupación por los fallecimientos y pedía mayor presupuesto a través del próximo proyecto de ley de rendición de cuentas. Y esta fue una de las 2 más votadas porque recibió, sí, el apoyo de los partidos de la coalición republicana, pero tampoco llegó a ser aprobado porque obtuvo 49 votos en 99. Le faltó un voto para el voto 50. Exacto. Que es lo que cuando están las 99 bancas ocupadas te da la mayoría.
ya repasamos 3 mociones, Sí. voy por la cuarta. La presentada por Identidad Soberana solo tuvo 2 votos, ¿no? El voto de el líder del partido, diputado Gustavo Salle, y el de su hija, la diputada Salle, Nicole Salle. La moción de Identidad Soberana como tal, enteramente, solo tuvo 2 votos en 99, pero un ejercicio de desglose de algunos de los puntos de esa moción que tuvieron un apoyo mayor, aunque tampoco consiguieron la mayoría. Vamos a explicar eso. Sí, los puntos desglosados de la moción de Identidad Soberana planteaban insatisfacción con las respuestas brindadas y extrema preocupación. También señalaban el fracaso reiterado de las políticas aplicadas en parte debido a una sustitución progresiva de una política nacional soberana por lineamientos, agendas y marcos de acción definidos por organismos internacionales. Y también reclamaban una transformación profunda en la distribución de la riqueza para resolver los problemas de la niñez y la adolescencia. Estos puntos tampoco se aprobaron porque, si bien, como decías, fueron aprobados por Identidad Soberana y los partidos de la coalición republicana, no contaron con el apoyo de Cabildo Abierto. En definitiva, se mantiene algo que podríamos definir en términos futbolísticos como el eterno empate cuando se dan este tipo de instancias en una Cámara de Representantes en la que ninguno de los bloques mayoritarios, Frente Amplio y partidos nucleados en la coalición republicana, tienen la mayoría asegurada, ¿no? El costo de llegar al voto 50, ese pivoteo continuo o ese juego de buscar mayorías, a veces con Cabildo Abierto, a veces con Identidad Soberana, que a su vez en general no se apoyan mutuamente sus propias mociones, parece que compitieran por tener la luz seguidora encima, genera este escenario que hace que todas las partes digan, bueno, yo acá gané algo. El gobierno dice, no se rechazó lo que dijo el ministro, la oposición dice, bueno, pero el ministro se fue sin apoyo. Claro. Y en eso estamos, ¿no? En un ratito hablaremos ya con un diputado y una diputada, oficialismo, oposición, presentes justamente en la sesión de ayer. Se nos está yendo este primer bloque, tenemos las entrevistas que vienen. Vamos a ver si repasamos los mensajes para darle cierre a esta primera etapa del programa y ya pasar a la primera entrevista del día. Por ejemplo, nos llega un mensaje, mirá qué lindo mensaje. A ver. Lo que ha cambiado mi vida desde que apareció la Diaria Radio. Feliz cumplemes para todos y todas. Bueno, pero no pensábamos que íbamos a generar eso, así que muchas gracias por ese mensaje. Nos dice uno más. Felicitaciones por el mes cumplido. Lo primero que hago es levantarme y prender la radio y escucharlos todo el día. ¿Viste cómo cambió la cosa? Ahora se prende la radio. Me cambiaron la vida en cuanto a la información. Adelante, nos dice Adriana. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por ese mensaje. Completo el repaso de los temas de hoy, además de las 2 entrevistas vinculadas a la interpelación de ayer. Otro asunto asociado a la niñez, pero un caso puntual. Estará con Facundo Franco, el editor de Educación de la Diaria, que le va a dar continuidad a un tema que abordó en este programa y en las páginas de la Diaria el mes pasado y que renovó ayer con una nueva nota publicada en la web y en papel. Sí, en concreto va a hablar del caso del niño de 8 años al que le dispusieron medidas cautelares luego de una situación ocurrida en una escuela. Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que aquí estuvo Mariana Mota en el programa anterior, concluyó que existió discriminación racial y que fue tratado como un adulto. Sí, una situación con un comportamiento sexualizado en una escuela que personas expertas dicen no deja de ser normal dentro de ciertos marcos de edad. Cuando este niño tenía 8 años, ya hace un tiempo, involucraba a una compañera, terminó con medidas cautelares contra él, judicialización del caso, desvinculación del sistema educativo, mudanza forzada, perjuicio al trabajo de la madre y problemas de aprendizaje que cuando ese niño ya es adolescente se mantienen. Totalmente, impacto en la salud mental de él y toda su familia. Exactamente, y discriminación también a nivel barrial, un escrache que tuvo que tolerar, cosas terribles que ocurrieron, de las que ya nos habló Facundo y hoy volverá a hablar. Hacemos la pausa y empezamos a analizar, o mejor dicho, a recibir opiniones de oficialismo y oposición con respecto a la interpelación que terminó hace pocas horas. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta. No sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:22 de la mañana, 9:22 de la mañana de la diaria. Vamos a enfocarnos ahora en la interpelación que terminó pasadita a la medianoche, vinculada a la situación del sistema de protección especial de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Y vamos a abordarlo en primer término a lo que ocurrió en el Parlamento con un integrante de la bancada opositora. La interpelación, el llamado a sala al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, se dio en la Cámara de Representantes y Juan Martín Rodríguez es diputado del Partido Nacional y participó de la sesión que terminó, como yo decía, pasada la medianoche. Juan Martín, bienvenido otra vez a la mañana de la diaria. Buen día. ¿Qué tal, Martín? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el aniversario, por este cumplemes. Y bueno, la vista, la verdad, es preciosa. Así es cierto. Hemos ido con mucho gusto a Café La Diaria y ahora acá, la verdad, los felicito. Los acompañamos cuando hicieron la presentación de la nueva programación y la verdad se nota la buena onda y hemos seguido también los diferentes programas. Así que la verdad, muchos éxitos. Muchas gracias por esas palabras y por el respaldo. Juan, yendo al grano, a lo que pasó ayer, quiero empezar por la moción que respaldó el Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional, en principio, digamos, porque luego, como decíamos recién con Mariana, hubo un juego de desglose de otra moción que generó unos apoyos cruzados, pero en principio aprobó una declaración presentada en conjunto con los otros partidos que se identifican con la coalición republicana, o sea, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que catalogaba como insuficientes y carentes de contenido sustancial las respuestas genéricas, así dice el texto, que brindaron las autoridades. Yendo a lo más importante de arranque. ¿Por qué? Bien, voy a empezar diciendo lo que no dice la moción, porque tal vez uno lo deja de lado, pero es muy importante. Y ayer lo recordaban varios compañeros, varios colegas de diferentes partidos a lo largo de la interpelación. A mediados del año 2024, la entonces senadora Nane le interpela a las autoridades también del MIDES y del INAU por un lamentable fallecimiento de una persona a cargo del Estado en el departamento de Rivera. Que por supuesto, como desde el punto de vista humano, lamentable en cuanto a que uno quisiera que esas cosas no pasen. En esa interpelación, la miembro interpelante reclamó la renuncia. En la moción, el Frente Amplio, no solamente quien interpeló, el Frente Amplio reclamó la renuncia de las autoridades. Bueno, eso en nuestra moción no lo dice. Y podrá decir, bueno, que se olvidaron, no lo dijeron. No. Entendemos que la responsabilidad de las autoridades es hacer un giro drástico
en la aplicación de las políticas. Mayor transparencia, asegurar los derechos de los menores a su cargo, cuidar de los mismos, darle protección, explicarle a las familias, que es lo que reclamó el diputado Gisdonian y varios de nuestros colegas, de darle respuestas. El diputado Fariña del departamento de Paysandú lo dijo y realmente fue un momento de mucha sensibilidad ya sobre las últimas instancias de la interpelación, porque hay una familia del departamento de Paysandú donde justamente un chico es de allí y se siente que fueron abandonados porque no tuvieron las respuestas que se merecían de parte de las autoridades. Entonces, eso es lo que nosotros le reclamamos a lo largo de una moción, si no me equivoco, de 8 o 9 puntos, y que intentamos reflejar justamente el reclamo a cambios drásticos, la mayor transparencia, exigiendo que se nos mande información que no se nos dio en el mes de febrero, el 27 de febrero, cuando fue el llamado a sala en la comisión permanente, del cual nosotros participamos, y tampoco se nos dio en el día de ayer. O sea, la verdad, está guardado bajo 7 llaves, parece, determinada información que no se quiere brindar. ¿Con respecto a qué temas puntualmente? ¿Cuál es la información que reclaman? A la situación concretamente de qué acciones se encararon y qué fue lo que pasó en los fallecimientos de estos 8 chicos, que la información que se da no es toda. A nosotros nos consta que no es toda. ¿Y por qué hacen foco en esos 8 casos, teniendo en cuenta que el año pasado hubo 20 fallecimientos, dijo la presidenta del INAU, Claudia Romero, de niños, niñas y adolescentes bajo amparo de INAU, que es una cifra similar a la del año anterior, 2024? Bueno, en realidad estamos hablando, se hizo referencia a los 20, el diputado Gisdonian en realidad hablaba de 20, pero estamos hablando también de 8 chicos. Y acá hay una cuestión, se concentró en un par de meses. O sea, es más, hasta capaz que decir un par de meses es ser demasiado amplio en el ámbito temporal. O sea, 8 chicos en poco más de un mes. Entonces, son números alarmantes. Y que desde el INAU las autoridades prefieran entre tomarse licencia, alguna que tuvieron que dejar sin efecto, tener una cuenta de redes sociales, que lo que se dedicó una community manager a responder desde la cuenta oficial del INAU al senador Robert Silva, es un atrevimiento. O sea, en todo caso, si las autoridades del INAU tienen que responderle a un legislador y tienen que confrontar información, lo tiene que hacer a través de una resolución, a través de la voz de las mismas, no del community manager encargado de la cuenta de X, que eso fue lo que pasó. Penoso y lamentable. Y sobre ese tema no nos respondieron. O sea, esa persona sigue trabajando en el INAU. Es un tema menor comparado con los hechos que tenemos que lamentar. Ahora, tener que soportar que una persona de confianza, porque en definitiva es eso, un funcionario o un contrato, no lo sabemos, termine contestándole a un senador de la República, mandado vaya a saber por quién, y que eso no tenga consecuencias, la verdad, yo sé que hay cosas que son desprolijas, pero rompieron todos los códigos con esta situación. Ayer la presidenta del INAU, Romero, cuando se le preguntó o habló en la conferencia de prensa que se hizo cuando todavía quedaban horas de interpelación, acerca de las muertes más recientes, dijo que en algunos casos no había información que aportar porque había todavía procesos de investigación en curso y determinadas reservas ante lo delicado que es todo lo vinculado a esas muertes, que se debían mantener. ¿Te parece atendible por lo menos esa respuesta? Me parece atendible también, tal vez no la presidenta del INAU. El ministro Sibila es un legislador experimentado. Fue legislador. Porque de hecho lo tenemos en comisión en el Poder Ejecutivo. Él es senador de la República. O sea, y no deja de serlo. Actúa como ministro, pero fue en 2 o 3, capaz que me estoy equivocando, en 2 seguro diputado. Fue 2 veces diputado, seguro. Compartimos la legislatura pasada con Gonzalo, y antes ya había tenido otra experiencia. Fue miembro interpelante, en alguna ocasión nos tocó discrepar en la legislatura pasada al respecto. Si había información delicada para expresar, pero que era relevante, el ministro sabe que existen las herramientas correspondientes, incluso una interpelación, para declarar cerrada o declarar reservada la misma y verter esa información. Ahora, jamás puede ser la excusa el oscurantismo, el tapar. Si hay información delicada para dar, se tiene que dar cuidando todas las reservas y tal vez pasar a sesión secreta. O sea, no va a ser ni la primera
ni la última. ¿Y qué pasa cuando hay procesos todavía en curso? Bueno, tal vez no se puede dar toda la información o partiendo de la base que se está en proceso de investigación. Ahora, ¿no se sabe nada? Tal vez hay elementos que ya se pueden dar de forma reservada, de forma acotada, de forma secreta. Y ahí somos responsables los legisladores. Yo he participado, no en sesiones de la Cámara, sí de la Comisión Permanente, sí de diferentes comisiones, en sesiones secretas. Y a mí me han llamado para consultarme y he sabido guardar esa responsabilidad y esa obligación que tengo. Y por lo general los legisladores cumplimos con esa responsabilidad. Ahora, yo puedo entender que la presidenta no lo sepa. El ministro lo sabe. Juan, me interesa abordar más puntualmente la situación de las muertes, no solo por estos casos recientes, sino por problemáticas que según distintas cifras que se han publicado en los últimos meses vienen de mucho tiempo. Por ejemplo, Brecha publicó una nota, creo que en el verano, que hablaba de 347 casos de personas de distintas edades. Uh-huh. Que con el tiempo INAU aclaró que en su mayoría no eran menores, aunque sí hay un componente de menores, 347 personas fallecidas teniendo vínculos con INAU, estando bajo su amparo desde el año 2020 a la fecha. De ese total, 63 se habían dado durante el año 2025, según esa información, que también en su momento corroboró El País, misma cantidad que las que se había dado durante el año 2024, el último del periodo de gobierno anterior. Más acá en el tiempo, en una entrevista que le hicimos, la presidenta del INAU dijo que de las 63 muertes del año pasado, 70% correspondían a personas adultas que a veces tienen discapacidades y por eso siguen dependiendo de INAU, por más que en un momento ya tienen más de 18 años, y por ende el 30% estaban vinculadas estrictamente a niños, niñas y adolescentes. ¿A qué voy? Hablamos de situaciones que se dan desde hace años. Ayer Romero manejó incluso cifras de 2015 a la fecha. Uh-huh. Esto da la impresión de que es mucho más grande que lo que pueda ocurrir en este momento y con este gobierno. Y ha gobernado también el Partido Nacional y antes el Frente Amplio. Entonces, ¿qué decir de eso? Que pasa el tiempo y no se soluciona. Martín, sería hipócrita de nuestra parte decir que esto es un problema que comenzó el 1 de marzo del 2025. O sea, y en las intervenciones, tanto del mismo interpelante como de diferentes colegas que se expresaron al respecto, eso quedó claro que lamentablemente es un problema, es una situación, es algo que tenemos que encarar con responsabilidad, porque lamentablemente se sigue perpetrando. Ahora, que eso suceda no exonera de responsabilidades a las actuales autoridades. Yo no puedo decir, como esto pasaba, bueno, puede seguir pasando. O sea, no puedo excusarme en eso, porque si no lo que evidencia es mi incapacidad. Si yo no soy capaz de asumir una responsabilidad y decir, esto es un problema que tenemos la sociedad, el Estado, los uruguayos, y no tenemos la capacidad de proponernos, yo no digo solucionarlo a cero, que tendría que ser el objetivo final, o sea, que no existan muertes de personas a cargo del Estado. Pero si no nos ponemos como meta que eso se vaya reduciendo, bueno, yo se lo decía a algún colega ayer, a mí lo que más me molesta de un gobernante, y lo digo en general, de un gobernante, de un parlamentario, no importa el ámbito, no es que se equivoque, no es que cometa errores, sino es la incapacidad. Entonces, yo puedo entender que la presidenta nos diga, bueno, nosotros ante esta situación nos fijamos determinados objetivos, estamos planificando estas acciones. Ahora, cuando uno ve que la acción o la reacción o las medidas es cero, es la inercia propia de la incapacidad de quien prefiere justificarse en las cosas que pasaron antes. Y ¿no es muy pronto para decirle incapaz, en este caso a Romero, cuando hace poco más de 12 meses que está en el cargo y recién encara su primer año de gestión con el presupuesto asignado por el actual gobierno y hay una serie de políticas en curso que ahora después detallaremos y que ella explicó? ¿No es muy rápido, no es apresurado eso? Mirá, Martín, ¿yo qué querés que te diga? ¿A partir de qué momento se puede calificar o evaluar la capacidad de un gobernante? Por supuesto, electoralmente se hace cada 5 años. Ahora, en el día a día hay gente que a mí me evalúa. Hay gente que evalúa al presidente de la República, hay gente que evalúa a los ministros, a los presidentes, los entes, a los directores, y que la señora Romero tiene coronita y no puede ser evaluada. ¿Y por qué no se le dijo eso a Guillermo Fossati o Paula Abdala cuando en el periodo pasado pasó lo mismo en INAU y eran jerarcas del Partido Nacional? Bueno, pero ahí la oposición tendría que reclamar esa situación. Yo estoy hablando de las excusas, de cuando uno se
defiende y se ampara en las excusas. Si eventualmente, yo la verdad no recuerdo que al diputado, hoy diputado Abdala, que ejerció la presidencia del INAU hasta el año 2023, hasta octubre, porque cesó para presentarse como candidato en la elección nacional, más allá que luego asumió la responsabilidad en el Ministerio de Interior, yo no recuerdo ese tipo de acusaciones para con el entonces presidente del INAU, Pablo Abdala. O sea, repito, uno se puede equivocar. ¿No recordás que la oposición le haya dicho eso? Por supuesto, yo no recuerdo ese tipo. Ahora, ¿Y eso no será porque la oposición en ese aspecto tuvo más cuidado que la actual oposición, teniendo en cuenta que el problema era el mismo o muy parecido? Mira, yo, si hay algo que me puedo darle la tranquilidad de afirmar, es que la oposición en el periodo pasado no se cayó nada. Empecé la entrevista diciendo que una senadora, ex senadora, interpeló por una muerte lamentable, por supuesto, y para la familia ni que hablar, que el dolor que causó fue muy, muy grave, y para toda la sociedad en definitiva, interpelaron y pidieron la renuncia. Entonces, si vamos a hablar de cautela, yo qué sé, el calibrómetro. Y lo otro que me quedó colgado, Martín, yo entiendo, está bien, sí, el presupuesto de este quinquenio arrancó el 1 de enero. Pero miren que el presupuesto, el año pasado había presupuesto igual. Entonces, porque muchas veces es el primer año del presupuesto de este gobierno. El primer año que se vota en este gobierno. El año 2025 tiene presupuesto. Y entonces, acciones se pueden encarar. Se puede definir, bueno, estos recursos que están planificados para estas cosas, vamos a ir viendo, se puede modificar, se puede ajustar, hay que profundizar en esto otro. A eso es lo que voy. Ojo con esa afirmación, no lo digo por ti, sino lo digo porque muchas veces, hasta colegas míos lo dicen y jerarcas de gobierno lo dicen. No, ahora recién empezamos a trabajar con nuestro presupuesto. Entonces que el primer año se lo rifaron. No, mi amigo, usted lo eligieron para gobernar a partir del 1 de marzo, no a partir del 1 de enero del año siguiente. Quiero rescatar un par de cosas más de la sesión. El diputado interpelante del Partido Nacional, Pedro Gijonian, en un momento dijo que las muertes del último año se pudieron evitar. Esa es una afirmación pesada. Sí, ¿En qué se basó Gijonian? Bueno, eso es una pregunta para Pedro. La verdad, esa expresión tal vez no... A ver, no me agradaba cuando en pandemia desde la oposición se hablaba de muertes evitables y por lo tanto no sería honesto de mi parte decir que si no lo convalidaba en su momento, lo convalido ahora. Comparto que para usar esas expresiones, sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas y de chicos, o sea, la mayoría, bueno, en buena parte menores. Entonces hay que ser, tal vez, yo sería más cauto. En su momento, cuando desde la oposición, cuando desde algunos colectivos sindicales se hablaba de las muertes evitables, a mí me gustaba decir, ¿y las muertes evitadas? ¿Quién habla de todas las personas que afortunadamente pudieron sobrevivir a lo que fue la pandemia gracias a, primero, la voluntad, la decisión, los cuidados que uno mismo tomaba? Porque acá si algo hay que tener, por lo menos es mi visión filosófica, el Estado no está para cuidarnos en una cajita de cristal a cada uno de nosotros. Y no me refiero a las personas que están bajo su tutela, me refiero a nosotros que caminamos día a día libremente por la calle. O sea, el Estado está para favorecer y para no complicarnos la vida. O sea, y por lo tanto, primero es la responsabilidad de cada uno, pero también se tomaron medidas. Entonces, como lo decía en su momento, yo trato de ser coherente. Tal vez cuando lo escuché, la verdad, no me pareció la más atinada la afirmación. Entiendo, intento comprender por dónde iba en el sentido de que la inacción de parte de las autoridades de INAU podría haber, yo no sé, no puedo afirmar que todas, pero podría haber, si se hubiesen tenido algunas acciones de decisión. Pedro, el diputado Gijonian, relataba algunos casos donde se evidenciaba que el fallecimiento termina siendo porque determinados funcionarios no cumplían con su tarea o se habían tomado decisiones desde la gobernanza del INAU que habían provocado desatenciones. Entonces, seguramente se haya referido a eso. Si se hubiesen tomado las cautelas necesarias, yo no sé si todas, pero algunas de las que relató podrían haberse evitado. Más de lo que se dijo en sala, pasando a algunas respuestas que dio la presidenta de INAU. Hizo mucho foco en las políticas que, según entiende la actual administración, desde el año pasado se están llevando adelante para desinternar. Habló de
esa política en particular vinculada a la población de 0 a 3 años, lo que implica también, según dijo, que no haya nuevos ingresos a las instituciones de INAU de niños y niñas de esa franja etaria. Habló de que ya van más de 50 desinternaciones. También de políticas de fortalecimiento del acogimiento familiar con 160 cupos, entre otras cosas. También se refirió, pasando a otra parte de la cuestión, al cierre de centros de breve estadía como el Centro Tribal, un centro que le ha demandado al Estado que mecanismos como el de prevención de la tortura, que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Federal del Pueblo, lo haya señalado como un lugar donde se violan derechos humanos en distintas facetas. Que no se ha cumplido con eso, ¿no? Bueno, pero ¿a qué voy? Ustedes en la declaración que impulsaron, la que yo mencioné al comienzo, pedían cambio drástico en la orientación. Estas acciones enumeradas por Romero, ¿no configuran un cambio drástico? Bueno, no han tenido los efectos. En esto, cuando ayer Pedro lo recordaba, cuando uno pasa por la facultad, creo que en obligaciones, no me acuerdo en qué materia, espero que sí, creo que en obligaciones, nos cuentan, nos dicen que están las obligaciones de medio y las de resultado. O sea, las obligaciones que uno se compromete a realizar y obtener un resultado por eso, por ejemplo, construir una casa, y una obligación que tiene un profesional universitario, un médico, un abogado, que es hacer todo lo posible para que el resultado se dé. Pero si no se da, y yo hice todo lo posible, actué con diligencia, cumplí con mi obligación. Bueno, la obligación de un gobernante no son obligaciones de medio. O sea, el gobernante, por supuesto que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance, pero también tiene que tener resultados. Y la realidad es que se habrá esforzado mucho, habrá planificado la señora Romero, pero en los hechos, lo que estamos observando es que los resultados no llegan. Pero Entonces, otra vez, ¿no es muy temprano para decirlo? Bueno, ¿un año te parece poco? Hablo de la desinternación en particular. Eso se supone que si esos niños y niñas obtienen mejores condiciones para desarrollarse, no lo podemos saber ahora si tienen entre 0 y 3 años. Sí, no, pero a ver, y ahí también entra lo que tú decías del Centro Tribal, que ya había un compromiso de su cierre cuando fue en febrero, pasaron todo marzo, todo abril, y ya había un compromiso en ese momento para cerrarlo. Ahora hay un nuevo compromiso, creo que para dentro de 15 días, sobre mediados, segunda quincena de mayo. Veremos. En su momento fuimos muy criticados, el gobierno pasado me refiero, con los cambios que tú hacían referencia con Mariana por otra situación, a los cambios en el proceso de adopción que introdujimos en la LUC. Y la verdad, hasta ahora no hemos escuchado un reconocimiento por parte de las actuales autoridades, entonces oposición, que juntaron firmas, que sometieron a referéndum a esos artículos, reconocer el gran acierto por parte del gobierno pasado, del presidente Lacalle Pou, de la coalición republicana, de darle al Estado uruguayo elementos para que niños no pasaran, algunos de ellos de 0 a 3 años también, no pasaran 4, 5, 6, 7 años a la espera de la adopción de una familia. O sea, eso es un dato de la realidad. Eso tuvo efectos, las adopciones se multiplicaron. Ahí Pablo Abdala, que era el presidente del INAU en ese momento, nos hacía un informe, si mal no recuerdo, de carácter semestral, donde evidenciaba con la actuación de la justicia, porque esto no es menor. Nunca fue una decisión administrativa, era con la intervención preceptiva de la justicia. Entonces, esas son decisiones que tienen efectos. O sea, se planificó, se pensó, se sometió, y si se demoró, fue porque lamentablemente hubo una minoría mezquina de la sociedad que decidió poner una tranca, pero que lamentablemente para sus intereses el resultado no fue el que buscaban y se pudo seguir. ¿A qué te referís ahí? Sí, con el referéndum, con la juntada de firmas. Sobre los artículos de la ley de urgente consideración. Exactamente, la juntada de firmas. O sea, yo no voy a traer a discusión acá las cosas que tuvimos que escuchar, no de parte del ciudadano común que tiene todo el derecho, me refiero de los dirigentes políticos. El ciudadano común tiene todo el derecho a suscribir una firma por entender que esto o lo otro. Ahora, los dirigentes políticos, con la mezquindad que se manejó, a escuchar a algunos ex legisladores que ahora traen a Correa a Uruguay, medio de Canuto, a hacer entrevistas, decir que se iban a aglomerar igual, que se iban a concentrar porque iban a salir a juntar firmas. Digo, esa era la oposición. A Luisa Rafael Michelini, pero exactamente. No me quiero ir del tema. En los últimos días también se cuestionaron las políticas de adopción y cómo se procedió durante el periodo pasado a propósito o a partir de este caso que tomó notoriedad vinculado a la adopción que involucra al empresario italiano Cipriani.
Como legislador del Partido Nacional, ¿qué primera mirada tenés a ese hecho que está siendo investigado, ¿no? Hay una cantidad de cosas que tenemos que esperar para saber qué se resuelve o qué se lauda. A ver, lo que a mí no es que me conste, porque yo no he participado en ninguna parte del proceso que se da en esa órbita, pero sí lo que se me ha informado es que intervino la justicia como en cualquier otro proceso. Y por lo tanto, para mí eso es una garantía, que todos los informes previos cumplían con los elementos, con los requisitos que son sumamente exigentes en nuestro país. O sea, se cumplió con todo. Yo no voy a entrar a la casuística o a elementos que no tengo elementos para juzgar y que muchas veces se suena muy tentador, pero que hay que ser responsable también con esa información. Lo que sí puedo afirmar es que, según lo que se me ha transmitido, fue un proceso que se cumplió con todas las garantías que la ley y que la justicia le puede asegurar. Entonces, realmente, tratar de empañar o poner un manto de dudas sobre un elemento que le aseguró, si mal no recuerdo, voy a capaz que peco de cometer un error en el número, pero alrededor de 100 y pico de adopciones por año, cuando el número era por debajo de la tercera parte de eso. O sea, realmente a todos los chiquilines y las chiquilinas que pudieron tener la oportunidad de acceder a tener una familia, a recibir el amor de una familia, yo creo que valió la pena la batalla que dimos, y eso le significó seguramente un cambio sustancial, un cambio drástico para la vida de esos grises. Una mirada más hacia la interpelación, pero en otro sentido, en el siguiente. El año pasado la oposición interpeló a 5 integrantes del gabinete. En los 9 meses que corrieron desde el transcurso de la asunción del Parlamento, el 15 de febrero hasta fin de año, se suman 2 interpelaciones. ¿5? Esa es la cuenta que saca el programa de estudios parlamentarios, ¿no? Hubo 5 entre las 2 cámaras, y según datos del programa de estudios parlamentarios, esto iguala los números que se dieron en los 2 gobiernos de Tabaré Vázquez en el primer año de gestión. Saquemos la de la comisión permanente, si querés lo analizamos aparte. Eso lo iba a mencionar aparte. La Cámara de Diputados interpeló a Ortuño, que fue el diputado Servini, quien lo interpeló por el tema Casupá, bueno, todo el proceso de los cambios en el contrato de OCE, y en el Senado se interpeló a Frati por parte de Da Silva. No recuerdo cuáles son los otros 3. Bueno, es el conteo que llevan quienes siguen eso, así que pero aparte, efectivamente pero Daniela, pero es raro, porque aparte con Daniel yo en esto soy un colaborador permanente en sus trabajos, pero... Son 5, igual a la cifra de los primeros años de gestión de Tabaré Vázquez, de los 2 periodos, o sea, 2005 y 2015. Van 2 este año, y la interpelación a Carlos Negro hace unas semanas, y la de anoche. Y se suma algo que para mucha gente es una cifra inédita, que fueron 8 presentaciones de ministros y ministras durante el verano en la comisión permanente. La interpelación fue una sola. Claro, 8 citaciones, una interpelación, el resto en el otro régimen. ¿No es demasiado eso? ¿No desgasta la oposición? A ver, dos respuestas que forman parte, o 2 puntos que forman parte de la misma respuesta. Primero, si los gobernantes se equivocaran menos, seguramente serían menos llamados a sala. Esa queja o ese planteo que tú haces, esa pregunta que tú haces, dicho por algunos colegas del gobierno en una especie de queja, mantra permanente, es el 5º ministro, el 6º ministro, el 7º ministro, mi respuesta era siempre la misma. Díganle a sus colegas, compañeros del gobierno, del Poder Ejecutivo, que se equivoquen menos y quédense tranquilos que van a ser menos citados al Parlamento. Y segundo, los legisladores de la oposición, una de nuestras competencias, nuestras funciones es el controlar. Legislar, por supuesto, representar, ni que hablar, pero también es controlar. Y muchas veces, y no voy a hablar de temas particulares. Yo tengo un pedido de informes en el Ministerio de Defensa que presenté en junio del año pasado. Estamos en mayo y no me lo han respondido. ¿Cuál es el plazo para responder los pedidos de informes? 45 días más otros 45 días. Yo ya he hablado con la ministra, con la cual tengo un excelente vínculo personal. Se lo dije el 2 de marzo cuando vino el presidente de la República. Ministra, me tienen a cuento sus funcionarios. Yo no quiero tener un problema con usted. Le pido que hable con quien tenga que hablar, porque yo tengo claro, no es la ministra la que va. La ministra lo que hace es firmar. Pero debajo de ella hay personas que se tienen que ocupar. El ministro Negro a mí me respondió de forma reservada que tuvimos que hacer un planteo político, que no lo votó el Frente Amplio, que votó toda la oposición,
4 preguntas sobre el tema pasaportes, donde yo lo que le preguntaba eran preguntas que ya todas las cosas, entre que formulé el pedido de informes y me lo contestaron, había sido todo hecha públicamente. Entonces, hay actitudes del Poder Ejecutivo, de determinados ministros en particular, que hacen fuerza para ser llamados a sala. O sea, se sacan todos los boletos. Juan, para cerrar, porque ya estamos al límite. De hecho, me pasé bastante de la pausa. Mala mía. No, pero un último comentario. El Contralor, lo mencionabas recién cuando, justificabas estas citaciones bajo distintas modalidades de ministros y de ministras. Se puede hacer una interpelación, se puede hacer un llamado a sala en régimen de comisión general, que implica que no se sometan a consideración del plenario mociones de aprobación o desaprobación al final de la comparecencia de el o la jerarca que sean. Bueno, ayer se optó otra vez por lo que en general predomina, que es la interpelación. Y una vez más, en ese escenario que yo definía como de empate en la Cámara de Representantes, el juego de emociones, o en el juego de emociones ninguna, ni siquiera el desglose que se hizo de una de las 4 presentadas, obtuvo la mayoría. ¿Eso no cuestiona la estrategia opositora? ¿No termina siendo, en términos políticos, un traspié generar ese escenario y no conseguir la mayoría para decir no satisfizo lo que dijo el ministro en sala? Bueno, yo soy el que habitualmente, cuando termina la interpelación, quien pide la palabra y le recuerda a la bancada opositora, a la bancada de gobierno en este caso, a la bancada de gobierno, estoy adelantando menos años, a la bancada de gobierno que una vez más un ministro se va sin el respaldo parlamentario. Por su lado, siempre hay un diputado del gobierno que me dice, tampoco se va con el rechazo. Está bien, cada uno ve la realidad por el cristal con que se mira. La realidad es que hoy los ministros que comparecen en la Cámara de Diputados, por lo general ha habido alguna excepción. Creo que en el caso del ministro Ortuño, en la interpelación hubo una moción que terminó logrando el consenso entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que no era la que había presentado el Frente Amplio inicialmente, pero que tampoco respaldaba al ministro, sino que bueno, al menos era una salida salomónica. La verdad, por supuesto, ojo, mirá que tener 50 votos tampoco cambia la pelota, no cambia la jugada, porque eso no implica la censura, simplemente implica que, bueno, para la Cámara de Diputados no son satisfactorias las respuestas. Yo soy, por lo general, quien tiene a cargo, salvo alguna excepción, que siempre puede pasar, redactar, o por lo menos intentar llevar al negro sobre blanco las ideas. Y bueno, y ayer yo intenté, sabiendo lo que pensaba Salles, sabiendo lo que pensaba Cabildo, intenté hacer una moción. Cada uno hace sus picardías. Yo después, por supuesto, que evaluamos con el Partido Colorado, el Partido Nacional y con el Partido Independiente, votar la moción de Perrone, que podría haber algunos elementos que no nos satisfacían tampoco, pero en términos generales iba en el camino de la nuestra. De hecho, en la nuestra incorporaban conceptos que él sabía iba a incorporar. Y cortito, ¿qué pasó ahí? Y bueno, el tema es que Salle no le vota la moción a Perrone. Porque también es un juego entre identidad soberana y Cabildo Abierto. Y es legítimo. A ver, yo no soy quien para decirle lo que tienen que hacer. Y cuando llegó la de Salle, habíamos visto con el diputado Berry que habían, y con el diputado Abdala, 3-4 puntos, el 1, el 2, el 3 y el 9, que eran, tranquilamente, podríamos haber sido nosotros los que los redactamos. Dije, vamos a acompañar esto. Bueno, lamentablemente no logramos que Perrone y Cabildo Abierto lo comieran. A ver, de todas formas, Martín, esto no se trata de ver como una especie de justa deportiva, a ver quién gana o quién deja de ganar. Lo importante es que la sociedad también vea, porque ojo con quedarnos con la lógica de la penillanura suavemente ondulada, que acá no hay diferencias. Tienen que haber diferencias. O sea, la sociedad tiene que ver que hay un partido que gobierna, que tiene una expresión y recoge la minoría mayor, y es legítima. Es legítima porque ganó las elecciones, pero hay una minoría, o varias minorías, como se quieran decir, tan legítimas como esas, que es casi, bueno, de hecho en la Cámara de Diputados un poquito más, más allá de cómo nos organizamos, que también tenemos derecho a decir lo que pensamos y a expresar nuestra visión de las cosas. Entonces, la sociedad hoy sabe, quien se informó a través de la diaria o de la diaria radio, de lo que pasó ayer, que en este tema tenemos visiones contrapuestas. Gracias. Y eso creo que es bueno porque también hace a la democracia. Gracias, Juan, por la visita. Arriba, un placer y a las órdenes. Hacemos una breve pausa, viene Mariana Cianelli, repasamos más información que está disponible en la edición de hoy de la diaria, y después recibimos a una diputada frente amplista, Tatiana Antunes, que ya está en los estudios de la Diaria Radio para hablar justamente de la interpelación.
presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste y ahora cada una tiene un nuevo envase, porque Canarias es la yerba de mi país. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. ...9:57, tiempo de noticias. Mañana va a empezar la alerta roja social para la población por bajas temperaturas y se dispondrá la evacuación obligatoria de personas en situación de calle, como ocurrió ya el año pasado, y esto se extenderá quién sabe hasta cuándo, por lo menos hasta el final del invierno. Sí, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, encabezó ayer una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció que a partir de mañana va a empezar a regir esta alerta pública de nivel rojo por bajas temperaturas. La medida va a comprender a todo el territorio nacional e implicará la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Además, se prevé la apertura de nuevos centros de hospedaje que se complementarán con el resto de los dispositivos del MIDES. Sánchez estuvo acompañado en esa conferencia de prensa por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que de hecho dejó el Palacio Legislativo durante un cuarto intermedio de la interpelación en la que él era el interpelado para concurrir a esta actividad y luego volvió a la Cámara de Representantes. Además de Sibila, estuvo en la comparecencia de Sánchez anunciando esta alerta roja social, no meteorológica, el director del Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, Leandro Palomeque, que dijo que la decisión fue tomada luego de que el Instituto Nacional de Meteorología, INUMET, avisara justamente que en pocas horas habrá un ciclón extratropical. Esto es parte de lo pronosticado. Veremos si luego se da sí o sí, en este caso sería bueno que ocurriera, termina siendo un fenómeno meteorológico más leve. ¿Cuándo podría darse ese fenómeno? Bueno, entre hoy y el domingo. Además, está previsto el ingreso de un frente frío con temperaturas mínimas que van a estar cerca de los 8 y los 10 grados a nivel nacional. Sánchez señaló que la alerta se va a levantar con un nuevo decreto cuando las temperaturas suban y apuntó que mientras dure la medida, el gobierno va a brindar diariamente un reporte pormenorizado sobre los evacuados. Agenda internacional. Estados Unidos dio por concluida su ofensiva en Irán, pero seguirá intentando desbloquear el estrecho de Hormuz. Marco Rubio se presentó ayer en la sala de prensa de la Casa Blanca y afirmó que Estados Unidos finalizó su ofensiva contra Irán tras haber logrado los objetivos trazados en la campaña militar que comenzó de manera conjunta con Israel el 28 de febrero. Luego de lo que dijo el secretario de Estado
Estado, Marco Rubio, se pronunció el presidente Donald Trump y manifestó que se va a suspender temporalmente la operación destinada a abrir el estrecho de Hormuz, conocida como Proyecto Libertad, porque, textuales palabras, hemos acordado mutuamente que mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad será pausado por un corto periodo de tiempo. Claro, esto es uno de los componentes de la decisión de Estados Unidos. El otro es, más allá de cómo sigue la cuestión en Hormuz en particular, suspender o dar de baja a la acción militar que incluyó bombardeos a distintos puntos del territorio iraní, lo que es todo un dato que Trump presenta como ya hicimos el trabajo con total éxito, pero que mucha gente dice es una muestra de debilidad o de que no pudo conseguir o no consiguió lo que se proponía. También hay lecturas que dicen, y esto lo agrego, que tiene que ver con que para poder seguir adelante precisaba ciertos avales del Congreso estadounidense que hoy no tendría, y que eso también lo lleva a reevaluar y dar este golpe de timón en la estrategia sobre Irán. Porque habían varios legisladores republicanos que habían manifestado públicamente que estaban en contra con esta acción militar. Y un dato más que es importante ya tener en cuenta. Luego del anuncio ya hubo un impacto en el precio del petróleo que cayó a un 5% a nivel internacional. Son las 10:01. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Hay 20 grados de temperatura en este momento en Montevideo y rigen dos alertas que afectan sobre todo al oeste, ¿no? Suroeste del país, parte del litoral, María Soriano, Colonia, exactamente. Una es naranja, la otra es amarilla, por tormentas fuertes, se superponen. Hay una que llega prácticamente hasta Durazno, la más leve, y la nueva actualización será a las 10:30. La máxima prevista es de 23 grados. La mañana de la diaria. Y ahora es tiempo de mensajes, porque seguramente la gente haya enviado alguno más. Compartimos algunos en el comienzo del programa, pero ya tuvimos una entrevista en el medio. Tengo muchos muy lindos, la verdad, me separé algunos. Nos dicen, feliz cumplemes a la Diaria Radio y todo su equipo periodístico. Un placer escucharlos diariamente desde Casupá, departamento de Florida, lugar de la futura represa. Nos manda Arturo. Otro mensaje que llega nos dice, feliz cumplemes, los escucho, los leo, les agradezco, los acompaño y me acompañan. Entre otros, otro mensaje que llega de Alicia de Ciudad Vieja que no quería dejar de leer, nos dice gracias por lo que transmiten y por cómo lo hacen. Entran a cada hogar cada día y con muy buena energía a pesar de los tiempos tan complejos. Los veo por streaming en directo y luego los escucho en el auto, y si algo me queda pendiente a la noche se suma a ver. Como verán, están más que presentes. Qué grande, Alicia. Bueno, muchas gracias por eso. Hacemos una pausa y preparamos la mesa para que Tatiana Antunes, diputada Frente Amplista, llegue para ser protagonista de nuestra segunda entrevista. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Diez con 6 de la mañana, 10:06 de la mañana de la diaria. Segunda parte del abordaje de lo que pasó anoche hasta la medianoche en el Palacio Legislativo. Interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Ya tuvimos una voz opositora, ahora viene una oficialista porque ya está en nuestra mesa Tatiana Antunes, que es diputada del Frente Amplio, puntualmente pertenece al Partido Comunista del Uruguay, es trabajadora social y fue funcionaria de INAU durante mucho tiempo. Así que todo eso, esa experticia, ese conocimiento también estará presente en la entrevista. ¿Cómo andas, Tatiana? Bienvenida. Buen día. Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Igual que en el comienzo de la entrevista anterior, quiero mencionar lo que, en este caso, lo que votó el Frente Amplio, o uno de los aspectos, muy brevemente, que están mencionados en la declaración que aprobó el Frente Amplio en una interpelación que terminó sin que ninguna de las varias mociones presentadas alcanzara la mayoría. Bueno, en esa declaración se expresaba satisfacción por lo expresado en sala por las autoridades. Estuvo Sibila, pero tuvo un rol protagónico en las explicaciones y las respuestas la presidenta del INAU, Claudia Romero. ¿Por qué para la bancada oficialista fue satisfactorio lo dicho? Bueno, nosotros queremos decir que venimos ya de varias comparecencias, tanto del INAU como del MIDES, en un ejercicio que se está haciendo muy frecuente, que es parte de las reglas del juego dentro de lo que es la democracia, en este caso en el Parlamento, pero que en estos casos, y nosotros desde la bancada oficialista, de hecho encabezamos esa declaración haciendo alusión al 27 de febrero, que fue cuando compareció tanto el MIDES como el INAU para hablar de estos mismos temas, entendemos que las respuestas que nos dieron ya vienen en una línea de continuidad y que obviamente estábamos satisfechos con las respuestas. Pasó que el miembro interpelante, que fue Pedro Gisdonian, hizo 120 preguntas más aproximadamente unas 10 que sumó el Partido Colorado, y toda la introducción que hizo, esa hora que tuvo para exponer el miembro interpelante, habló exclusivamente sobre las muertes, los detalles de las muertes y la inoperancia de lo que es el sistema INAU, desde un lugar, diría yo, de bastante desconocimiento. Y también, en un principio, no se olía en el ambiente un respaldo muy firme de su propia bancada, ¿no? ¿En qué lo notaste eso? Y porque el Partido Nacional tiene al presidente en su banca de quien fue el presidente del INAU en el periodo pasado. Hay muchas cosas. Pablo Abdala, ¿no? Pablo Abdala, que estuvo más exactamente. tiempo. Que estuvo más tiempo, que además también, en cierto modo, hay datos que, o sea, cuando hablamos de las políticas de infancia, no es que es de un año para el otro, ¿no? Como se planteaba, bueno, ustedes en un año tienen que resolver, ¿no? Están mostrando la incapacidad que tienen para, ¿no? Todo, ese era el tono, ¿no? Y sobre la base de muertes que plantearon que eran evitables. A mí no me gusta dar detalles de estas cosas porque realmente me parece que alimentan a un morbo que en realidad no construye lo que efectivamente tenemos que construir, que son respuestas para las infancias de nuestro país en términos más generales y que aparte son casos que pasan habitualmente y que no quiero naturalizar bajo ningún concepto, no lo digo desde ahí, pero que no suelen ser mediáticos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos sentimos satisfechos porque de esas 120, 130 preguntas contestaron realmente
básicamente todo, aún en el tono prepotente en el que se manejó el tono de la... En este caso voy a hablar exclusivamente del miembro interpelante, porque después no fue el tono del resto de los legisladores que, como ya te digo, pudieron hacer foco verdaderamente en los temas que deberían convocarnos al Parlamento a hablar. Y bueno, y se habló... Sí, la convocatoria, ustedes no sé si saben, pero el objeto de la convocatoria tiene que ver con el sistema de protección. Exacto, la situación del sistema de protección especial. Y esto es lo que llamamos comúnmente los hogares. Hogares entre comillas, porque bueno, también esto es algo que debemos interpelar, que es qué función cumplen estos lugares donde residen los niños, que lo más alejado es la idea de hogar, ¿no? O sea, un lugar donde residen un montón de niños de diferentes edades, con diferentes características, con referentes que van cambiando según el turno, con esto que también en algunos momentos mencionamos de la despersonalización, la pérdida de singularidad que tienen los niños en los centros de 24 horas. Es bastante compleja y nos parece que eso sí es lo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué modelo es el que debería predominar en relación a la atención a las infancias y hacia dónde vamos, ¿no? Y en definitiva, sobre eso es que nos dieron respuesta. Bueno, quería citar algunas de las cosas que dijo Claudia Romero para tener tu opinión. Habló de un proceso de desinternación, sobre todo en población de 0 a 3 años, lo que implica aparte que no haya en esa franja etaria nuevos ingresos, no solo desinternar a quienes ya están en esa situación o que ya están institucionalizados en este momento. Dijo que ya van más de 50 desinternaciones en este periodo. Habló de fortalecer el acogimiento familiar con 160 cupos. Y bueno, y después también mencionó el cierre de centros de breve estadía como el Tribal. ¿A eso aludís cuando decís que te parecen respuestas satisfactorias para un año y algo de gestión? Y si hablar del cierre de Tribal... es un hecho emblemático, ¿no? ¿Qué es el Tribal? Y son las puertas de entrada, donde llegan los gurises, se supone que para pasar un tiempo corto y terminan para ser derivados a diferentes dispositivos, en el mejor de los casos para poder volver a una familia o a los vínculos más próximos que tenga ese niño, niña o adolescente. Pero no funciona como tal. Es un centro donde terminan entrando los gurises en las peores condiciones y esas derivaciones se vuelven algo mucho más largo de lo que debe ser, y además se instalan lógicas también entre los propios niños y adolescentes que residen en este tipo de centros que se parecen más a un sistema carcelario, por decirlo de alguna manera. Entonces, como si fuera un centro, esto que se llaman las instituciones totales, ¿no? O sea, donde pasa todo, ahí adentro se educan, se conviven entre ellos, se relacionan, juegan, hacen todo ahí adentro, y en algún momento las cosas no salen bien. Entendemos que esos proyectos no deberían existir como tales, y realmente es una buena noticia que se plantee eso, porque implica un cambio de paradigma también en la modalidad. ¿Debería haber otros cierres en otros centros además del Tribal? Y bueno, eso, a ver, los centros de 24 horas deberían no tener que existir, ¿no? O sea, en esto capaz que me pongo muy abolicionista, pero la realidad es que el derecho de los niños y niñas de este país y de cualquier país del mundo es a vivir en familia, entendiendo la familia como algo distinto a lo que entendemos de mamá, papá, los hijitos, ¿no? O sea, también debemos cuestionar estos modelos de familia que a veces nos imponemos y nos impone la sociedad, el mandato, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, hay que apuntar a eso, ¿no? A que la desinternación sea lo prioritario, y que en todo caso estas otras alternativas puedan efectivamente representar una alternativa, que puedan ser centros más pequeños, con menos cantidad de niños, con vínculos, en este caso de educadores y de técnicos más cercanos, donde haya más posibilidades de generar proyectos, propuestas más a medida de cada uno de los niños, donde efectivamente se sientan en un contexto más de hogar, ¿no? Y el presupuesto asignado durante este gobierno a INAU
¿Da para que este cambio sea efectivamente profundo? No, el presupuesto no da para que ese cambio sea realmente profundo. Plantearnos la desinternación del 100% de los niños, niñas y adolescentes, no, esto es una opinión mía, no lo veo viable con este presupuesto. También plantearnos cambios drásticos en relación a las modalidades de atención es algo que tampoco lo veo viable en relación a este presupuesto, pero sí, ¿dónde se va a hacer foco? Se va a hacer foco en este caso, plantear la desinternación y el no futuro ingreso de niños de 0 a 3, cosa que es muy importante. También se está pensando y se está trabajando en una política vinculada a cambiar, a modificar y a generar mejores condiciones para las adopciones. En esto estamos trabajando también con la Institución de Derechos Humanos, desde el Parlamento, desde el INAU, desde el Poder Judicial. Pero tiene que haber un cambio que es mucho más general. ¿Cómo articulan todas las instituciones que hacen a los temas de infancia, que no son solo el INAU? En la entrevista anterior, cuando abordamos este punto de la desinternación, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez destacó lo hecho en el sentido de acelerar los procesos de adopción durante el gobierno pasado, cambios introducidos en la ley de urgente consideración. ¿Qué evaluación haces de eso? Eso no es cierto, no cambió drásticamente nada la LUC. De hecho, en mi caso estoy totalmente en contra de las incorporaciones que se hicieron en relación al sistema de adopciones. ¿Por qué? Y porque ¿vieron ahora este caso que tenemos de Cipriani, de Minetti, por el cual además hice un pedido de informes porque se produce en el periodo pasado, donde además se incorpora este detalle no menor de que la aprobación y la ratificación de la LUC? Y esto facilita que estos procesos más vidriosos se den. Si yo, porque acá hubo, y estamos investigando, y lo está investigando el INAU, pero nosotros también desde el Parlamento vemos muchos que estamos investigando. Tengo una familia que se inscribe, que cumple con todo el registro, ¿no? Se anota, pasa el tiempo que pasa por entrevistas de todo tipo y color, los miden de pies a cabeza para ver si cumplen con la condición de poder postularse a ser familias adoptantes. Y después viene otra que te hace donaciones, que aparece y te lleva al niño de visita, que un día, sin tener ni siquiera una tenencia definitiva, lo lleva a hacer un viaje, que obviamente acá no vamos a poner el foco en el niño, que seguramente si fue para operarlo y fue para estar mejor, bienvenido sea eso, pero lo cierto es que se dan adopciones discrecionales, se dan adopciones donde queda por fuera justamente todo lo que hace a los controles que debería llevar adelante el Estado, en particular el INAU, que es quien tiene la centralidad de este tema. ¿Y cómo se hace para conciliar, si es posible, un mecanismo de adopciones que no tenga esas eventuales fallas o que no genere esos riesgos con una, no sé si está bien dicho así, mayor aceleración, mayor acceso de la población que quiere adoptar a concretar eso que muchas veces hay gente que espera durante años? Bueno, hay que cambiar una concepción también de lo que es la adopción, porque cuando nos imaginamos a las familias que se postulan para adoptar, también hay como una cuestión muy vinculada a esto de los primeros 3 años de vida y la neurociencia y la evolución, y que capaz que si adopto un niño más grande ya me lo agarro con una mochila recontrapesada y que eso me va a complicar para adelante, ¿no? O sea, también todos esos miedos que las familias se enfrentan a la hora de postularse como posibles familias adoptivas, es un cambio de paradigma que hay que dar y que se ha venido como arraigando mucho en la sociedad, y que también hay que decirlo, los niños más chiquitos se adoptan, o sea, el proceso de adopción es mucho más rápido, es mucho más corto. A los que sí se les demora es a las familias. Y esto también tiene que ver con falta de recursos, obviamente, porque vos necesitas tener técnicos que te establezcan las entrevistas, que te hagan un seguimiento, que te acompañen de una manera mucho más rápida de la que se hace, formación de los equipos, porque también se han identificado cuestiones bastante complejas de no idoneidades, que
que llaman la atención, de situaciones como las que hemos visto públicamente también de adopciones que se generan y que luego finalmente no culminan en esa adopción y bueno, queda horrible decirlo así, pero le sacan el niño o la niña a una mamá, papá que adoptaron. Y bueno, y todo eso tiene que ver con un montón de fallas del sistema, de sistemas que no interactúan, en este caso el Poder Judicial y el INAU. Y bueno, estamos trabajando hacia eso. Yo creo que la LUC no es una buena cosa para este proceso, porque darle discrecionalmente a un niño, a una familia, y que esto no pase también por los espacios que debe pasar, más allá de que tampoco le podemos poner la vara recontra alta como se le pone hoy a las familias que se postulan para adoptar, que no me la pusieron a mí cuando decidí ser madre, ¿no? Entonces también eso es un tema que hay que abordar en profundidad. En los últimos minutos de la entrevista te quiero preguntar por 2 o 3 cosas más, volviendo a la interpelación, para arrancar. Claudia Romero dijo o declaró ayer que el sistema de protección especial, ¿no?, tema de la interpelación, estaba debilitado, o que lo encontró el actual gobierno, las actuales autoridades cuando asumieron, debilitado. No reparamos en 12 meses del daño estructural de 90 años, dijo. No lo prometimos tampoco. Lo que sí prometimos y lo que hoy demostramos es que establecimos una dirección clara. Ahora, si se habla de daños estructurales que son de 90 años y el Frente Amplio hasta 2020 o en 2020 terminó una etapa de 15 años consecutivos de gobierno. ¿Qué nos dice este estado de cosas de lo que el Frente Amplio hizo y eventualmente de lo que no hizo en aquella etapa anterior? Y bueno, nos dice un montón de cosas que no hizo, ¿no? Yo ahí estaba en esa institución, además. O sea, como trabajadora. Como trabajadora y como parte del sindicato, del INAU, y recorrí todos los centros, hablaba constantemente con la gente que estaba en un turno, en diferentes turnos, vas en diferentes momentos. Y es cierto que venimos de un modelo de centros totalmente asilar, tutelar, donde hubo un cambio de paradigma, pero eso no se traduce en ese cambio de paradigma no se traduce en la práctica. O sea, yo cuando entré al INAU había una funcionaria que le hacía escribir a un niño en un cuaderno: no debo hablarle mal a los adultos, ¿no? Y eso, que a mí me pareció una locura, que me pareció una demencia estar viviendo eso, era parte de prácticas cotidianas que estaban instaladas, estaban institucionalizadas esas prácticas. Entonces, transformar esta institución no es fácil. No logró hacerlo en cabalidad el Frente Amplio en su momento, pero realmente yo puedo decir a ciencia cierta que en el periodo pasado, como incrementó tanto la población, la internación de los gurises, estamos hablando de que aumentó en un 60% la llegada de oficios, ¿no?, al sistema, y por lo tanto muchos de ellos derivaban en internaciones, o sea, aumentó exponencialmente la población de gurises cuando debería ser lo contrario, también generó un desborde. Entonces, acá también hay que decirlo, ¿no? No es que viene el INAU y te lleva a los niños, ¿no? Te portaste mal, te llevo al INAME. ¿Y esos oficios por qué se multiplicaron? Y bueno, se multiplicaron en muchos casos por razones vinculadas a los contextos de las familias, ¿no? O sea, no debería pasar tampoco que por razones de pobreza los niños y niñas terminen internados, ¿no? Que después se entrecruzan con otras problemáticas, ¿no? O sea, pobreza, calle, en muchos casos puede haber situaciones de adicción, pero fundamentalmente lo que nos plantearon en algún momento los trabajadores y trabajadoras es que el factor pobreza y cómo iba incrementando y cómo se iba además agudizando en los niños y niñas determinaba de alguna manera que los niños ingresaran al sistema. Y eso es algo que hay que revertir y hay que conversarlo mucho con el Poder Judicial, además de que hay que dotar de recursos a la institución. 2 preguntas más, Tatiana. La primera, no hablamos, por lo menos en lo que va de la entrevista específicamente, de la situación de las muertes que se dieron de niños, niñas y adolescentes bajo amparo del INAU en 2025, e incluso de algunos casos, hubo algunos que se acumularon entre el último día del año pasado y febrero de este año, que motivaron la primera convocatoria civil a la que se dio en la Comisión Permanente a fines de febrero. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando ahí? De esa problemática que, como quedó claro en la entrevista anterior, viene de mucho tiempo y en todo caso se ha mantenido en este periodo. Claro, a mí no quiero hablar mucho de números porque la verdad que me parece muy frío hablar de números, pero sí lo que lleva
a ver, las muertes que se produjeron en estos casos tienen que ver con problemas de discapacidades severas, o sea, comorbilidades, lo que llaman los médicos, en algunos casos muertes súbitas, que digo porque también en esto de lo evitable y lo no evitable hay cosas que podrían ser evitables, pero hay cosas que no pueden ser evitables. Y en otros casos estamos hablando de que el INAU también atiende población adulta y adulta en edad bastante avanzada. Esto es algo que parece que la gente se lo desayunó hoy, pero en estos casos que hubo un número que se habló de 20 muertes, en realidad, y esto sin subestimar ninguna de las muertes que ocurrieron y sin naturalizar ninguna, específicamente de niños estamos hablando de 8 muertes. Hay algunas que tienen que ver efectivamente y son cosas que sí es necesario que se investiguen, que haya peritajes, que la fiscalía esté metida adentro, porque bueno, hay situaciones que son de autoeliminación, que pueden estar vinculadas a episodios de salud mental que derivan en otro tipo de formas, ¿no? Que generan la muerte, y en estos casos obviamente que también por un respeto general a la familia, a los trabajadores, tratamos de no ir al detalle, pero bueno, lo cierto es que es un promedio que lamentablemente ahora el INAU ha decidido sistematizar, generar una especie de análisis más ajustado a lo que son las evidencias, a lo que derive de las investigaciones para poder determinar, bueno, si hay algún margen para poder prevenir, ¿no? Para poder desarrollar acciones específicas para evitar las muertes, pero acá tiene que haber una interacción de actores mucho más amplia de lo que hace el INAU, ¿no? Esas 8 muertes de las que hablás, repitamos cuáles son. Son todas las que hubo desde el comienzo de la actual gestión hasta hoy, de niños, niñas y adolescentes, o sea, población de menos de 18 años en el sistema de protección especial. ¿Esa es la caracterización o hay alguna precisión más para hacer ahí? Sí, es esa. Lo que pasa es que acá también en algún momento se incluyó el caso de Jonathan Correa, que bueno, que ustedes saben que eso es un caso de un adolescente que tuvo una vinculación con el INAU, específicamente en un centro CAIF, y no hubo registros en ese momento de situaciones de violencia que el INAU pudiera haber detectado. Entonces, también por eso digo, el hilado es tan fino, estamos hablando de un caso que además el propio Ministerio del Interior plantea que hubo dificultades de comunicación, o sea que hay un problema que es mucho más grave, que es el sistema de respuestas también, ¿no? Porque hay muertes que se producen de esta forma y hay otras que se producen en relación a cuestiones vinculadas específicamente a la salud o a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, incluso por cuestiones de edad, ¿no? También. Ya tenemos que redondear la entrevista. Quiero cambiar de tema sobre el cierre. Sos integrante del Partido Comunista del Uruguay, uno de los sectores desde los cuales ha habido críticas a el reciente viaje del presidente Yamandu Orsi a un portaaviones estadounidense, uno de los temas más presentes por estos días en la conversación política, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te generó ese hecho? Bueno, a mí ese hecho me pareció totalmente inoportuno. En su momento, obviamente, me hice un montón de preguntas. Nosotros sabíamos que este portaaviones iba a estar en aguas extrajurisdiccionales, ¿no? No iban a estar en nuestro territorio, aguas internacionales, lo que se llaman, pero bueno, el tema de ya de por sí, de ver cuál es nuestro vínculo en relación a las Fuerzas Armadas con Estados Unidos, con esta postura que está teniendo tan belicista. Nosotros veníamos además justo, ¿no?, de un 1 de mayo donde se hicieron algunos énfasis en relación a la situación de la necesidad que tenemos de construir caminos de paz, y al otro día cómo se incrementaron las medidas de restricción en relación a Cuba. Todo ese conjunto de cosas nos generan un análisis bastante negativo en este caso, de la salida de Yamandu sobre este portaaviones, ¿no? O sea, no era algo que nos lo esperábamos, no es algo que el presidente de la República, no es algo que
hayamos estado enterados tampoco. Nos parece además, y en relación al Parlamento, que debíamos haber estado enterados de estos sucesos. En nuestro caso no estábamos enterados. ¿Compartís la posición del PIT-CNT de que se le debió pedir autorización al Parlamento para que ingresara el avión que vino a buscar a Orsi, avión norteamericano, para llevarlo al portaaviones? Yo comparto la declaración del PIT-CNT en casi todos sus términos. Porque habla de inconstitucionalidad en ese caso. Y bueno, ahí hay varias lecturas. A mí me parece que el Parlamento debió haber, podido someter a discusión este tema, como pasa en relación a todo lo que hace a entradas y salidas, en particular de cuestiones vinculadas a lo que es el sistema de defensa nacional. Entonces, en ese sentido, entiendo que bueno, más allá de hablar de inconstitucionalidad, que tal vez no tenga los elementos para decirte esto es inconstitucional, lo que sí entiendo es que debimos haber sido consultados. Tatiana Antúnez, diputada Frente Amplista, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes. Hacemos una brevísima pausa y recibimos a Facundo Franco, editor de Educación de La Diaria, que en un programa que ha tenido mucho de temas vinculados a niñez y adolescencia, va a darle seguimiento a un asunto que planteó la semana pasada, al caso terrible de un niño que, producto de una situación, podríamos decir que normal, que se dio en la escuela, terminó afrontando una serie de dificultades que 4 años después, cuando ya es un adolescente, lo tienen viviendo con problemas de aprendizaje en un barrio que no era el inicial, luego de la judicialización de su caso, de una medida cautelar que le aplicaron teniendo en su momento 8 años. Y queremos saber cómo siguió eso, porque hay novedades que las va a traer Facundo, que ya están publicadas en La Diaria y ahora tendrán su complemento en el formato radial. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. ...10:34 de la mañana de La Diaria. Es momento de darle continuidad a un tema abordado en este programa el 16 de abril. O sea que hace ya más de 20 días con Facundo Franco, el editor de Educación de La Diaria. Aquel día hablábamos del periplo de un niño al que a sus 8 años le impusieron medidas cautelares hacia una compañera de escuela. Bueno, Facundo
en aquel momento habló de esta historia que implicó judicialización tras un episodio que se podría definir como un episodio sexualizado ocurrido en la escuela, que incluía movimientos pélvicos, pero considerado normal por personas expertas para las edades de las que hablamos, ¿no? En aquel momento, edades asociadas a los 8 años, ¿no? Niños que estaban capaz que en el entorno de tercero de escuela. Y bueno, y a partir de ahí se fueron desencadenando hechos. La medida cautelar de la que hablé, lo que me quedó de aquel intercambio con Facundo, ¿no? Segregación, escraches, mudanzas de barrio, cambios de escuela, problemas de aprendizaje, dificultades para sostener en términos económicos a la familia de la madre involucrada en la vida de este niño. Y lo más reciente, y de eso hablará Facundo hoy, es que, siguiendo este caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo concluyó que en esta situación existió discriminación racial. En este caso, ese componente estuvo presente cuando se le aplicaron además al niño medidas cautelares, lo que implica que se le trató además como adulto. Facundo ahora va a profundizar en lo nuevo después de este marco general que le di al tema. ¿Cómo anda, Facu? Todo bien, por suerte. Bueno, es un tema duro, digamos, que por lo menos empieza a arrojar algo de paz, como decía un poco ahí Orlando Rivero, de la Organización Social Salvador, que acompañó a la familia. Bueno, ellos esperan que esto sea como es como la primera batalla ganada dentro de ya van 4 años con batallas, algunas perdidas, otras que se siguen dando en ese acompañamiento a la familia y bueno, la intención de lograr algún tipo de reparación. Y bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos analizó pormenorizadamente el caso, eso está bueno destacarlo, con una resolución que adoptó el organismo, que cuenta con la firma de 4 de sus directores, Mariana Mota, Juan Miguel Petit, Marcos Israel y Jimena Fernández. Y bueno, lo que encontró, digamos, la institución analizando el caso es la vulneración de varios derechos del niño. En particular, habla de discriminación racial indirecta, ahora podemos explayarnos un poco más, pero también marca que fueron sus derechos en calidad de niño vulnerados, ¿no? Eso siempre se habla de velar por el interés superior del niño en este tipo de casos. Bueno, eso claramente no ocurrió en este caso. Bueno, se habla del derecho que también fue vulnerado el derecho a la protección jurisdiccional efectiva y concretamente el derecho a ser oído del niño, porque justamente en la reconstrucción cronológica que realiza la institución, bueno, van quedando claro cómo se fueron dando algunos pasos, digamos, en la causa, que por ejemplo marcan que las medidas cautelares que se le impusieron sin haber escuchado la versión del niño y de su familia. O sea, únicamente con la declaración de la madre y de la niña, por la parte denunciante, digamos, es que la jueza Julia Starico dispuso en 2022 esas medidas cautelares que terminaron bueno, generando un quiebre, y bueno, la familia siente que a partir de ahí le arruinaron la vida. Era una familia ya con varias dificultades socioeconómicas que, bueno, se vieron afectadas o profundizadas aún más después de esta serie, digamos, de sucesos que se fueron dando a partir de una medida cautelar a un niño al que le prohibieron acercarse a una niña que era su vecina de barrio y además su compañera de clase, ¿no? Eso le implicó que el niño y su hermano, porque también se menciona el hermano que también concurría a la misma escuela, bueno, vieron cómo su vida, bueno, cambió, estuvieron 3 meses sin ir a la escuela, sin recibir el derecho a la educación, que es otro de los derechos que aparece vulnerado o marcado por la institución. También la libertad personal del niño, justamente ya que las medidas cautelares restringieron su libertad ambulatoria, tuvo que dejar de ir a lugares, no podía, de repente, si la madre iba a hacer un mandado al supermercado, el niño no podía ir, tuvo que dejar de jugar en su club de baby fútbol, también porque, bueno, era un entorno barrial que hacía realmente muy difícil el no acercamiento, ¿no? Entonces, también se habla del derecho, como una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razones étnicas, y además, que no se tuvo en cuenta su condición especial de vulnerabilidad socioeconómica. O sea, lo que plantea es que la resolución o la actuación de la justicia tuvo que haber tenido en cuenta, por un lado, ese contexto de que era una familia afrodescendiente, lo cual implica que
viven de por sí determinadas vulneraciones, el no acceso a muchos derechos, como por ejemplo el derecho a la justicia muchas veces, su situación socioeconómica y también la condición de aprendizaje del niño, ¿no? Que tenía dificultades de aprendizaje, fue diagnosticado con una discapacidad intelectual, aunque leve, digamos. Todas esas cuestiones, plantea la Institución de Derechos Humanos, tuvieron que haber sido ponderadas en la actuación judicial, no fueron ponderadas, y además a eso se le agrega toda una serie de hechos, digamos, de violencia que también recibió el niño, con esto que vos mencionabas, de los scratches organizados por la familia de la niña, en la escuela del niño, en el barrio. La madre relata que a partir de todo eso, su hijo iba por la calle y le gritaban negro violador, por ejemplo. Una de las cosas que le decían, que, bueno, eso es una presencia de la discriminación racial directamente, ¿no? Como una consecuencia de todo lo ocurrido. Que todo ese marco de cosas, el contexto de la familia y todas esas cosas que fueron ocurriendo en esos meses siguientes, ameritaban una protección al niño también. Lo que dice la institución es que en este caso eso no ocurrió, no solo de la justicia, sino de otros organismos del Estado, que eso también está bueno como introducirlo. Otros organismos que no tuvieron esa capacidad. La vez pasada, cuando hablamos anteriormente del tema acá en el programa, mencionamos un poco el interés de ANEP y concretamente de primaria por solucionar la escolarización del niño, por ejemplo, de darle apoyo con ticket de alimentación y demás. La familia y la organización que acompañó siente que no ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el INAU, que si bien intervino, hizo algunos informes y demás, no apoyó, digamos, a la familia ni al niño. Entonces empiezan a aparecer en escena, digamos, si bien el foco y el centro está colocado en la actuación judicial y concretamente de la jueza Estarico, que fue quien dispuso estas medidas, también aparecen otros organismos públicos mencionados y con esa incapacidad por proteger la integridad de los derechos del niño. Sé que tenés mucha más información acerca de cómo desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se define lo sucedido. Si que algún dato se puede en todo caso complementar lo que ya venías explicando, porque estabas citando parte de lo que resolvió y aprobó el Consejo Directivo de la institución. Y también me interesa saber qué comentarios hay específicamente con respecto a la actuación de la jueza Julia Estarico. Bueno, sobre lo sucedido es interesante porque la resolución de la institución recapitula todas las distintas instancias y cómo se fueron dando. La institución la define como una conducta sexual perpetrada por varios niños varones respecto de una niña de la misma edad, todos compañeros de clase en el aula. Y es interesante porque se marca la declaración de la madre de la niña, o sea, de la parte denunciante, que habla como de una especie de emboscada, ¿no? Llama la atención un poco los términos como de adultos, ¿no? Para una cuestión que ocurrió en una escuela, pero bueno, la madre se refirió en esos términos, que otros dos niños también la sujetaron a la niña y que ahí se habría dado un tocamiento, digamos, de las partes íntimas de la niña, concretamente de la cola. Que eso difiere con lo que declaró el niño tiempo después, ¿no? Porque cuando declara la madre y la niña, ahí es que se ponen las medidas cautelares y después se escucha, en el sistema judicial escucha la versión del niño que va por otro lado. Habla de esto de que el niño decía que ellos eran novios y que fue un beso consensuado. Entonces, claro, es como son como visiones bien contrapuestas que también ahí aparecen testimonios también de la maestra y demás, que, como veíamos la vez pasada, permiten concluir que, si bien es una conducta sexualizada, disruptiva, que obviamente la niña se sintió vulnerada y afectada, y obviamente está muy bien atender y reparar eso, se dejó completamente de lado al niño, digamos, denunciado. Y además la causa... Otra cosa también relevante y que de ahí se desprende lo del racismo y esa discriminación racial indirecta es que estos otros dos niños que aparecieron mencionados por la madre de la niña, que no son afrodescendientes, en ningún momento aparecen, en ningún momento, de hecho, el sistema judicial ni siquiera en las audiencias y demás, ni siquiera preguntó por el nombre de esos niños. O sea, quedan totalmente de lado y todo se centraliza en uno solo, en el niño, que es el niño afrodescendiente, ¿no? Entonces, es como algo que sorprende, digamos, a la institución, porque, sí va a haber ese abordaje por parte de la justicia, porque se focalizó todo en uno de los niños y se dejó completamente por fuera a los otros dos. Y concretamente, yendo a la segunda parte de la pregunta anterior,
qué dice la institución con respecto a la actuación de la jueza Starico. Bien, bueno, la primera audiencia, este hecho del episodio, digamos, en la escuela se da en marzo, ¿no?, de 2022. La primera audiencia, digamos, fue en junio de 2022. Ahí la niña había empezado a faltar, había empezado a tener miedo también de ir a la escuela, no quería concurrir. Entonces, bueno, a partir de ahí es que también las familias empezaron a tener problemas, digamos, de una escalada, digamos, de problemas y de situaciones podríamos definir como de violencia. En junio de 2022, el 1 de junio es que se da la primera audiencia en donde va la madre de la niña. Y bueno, ahí Starico resuelve enviar un oficio a la escuela y a INAU también, para ver qué medidas y qué acciones estaban tomando justamente para atender lo sucedido. 10 días después, el 10 de junio, es que se celebra la segunda audiencia, en la que también concurre la madre de la niña, la defensora de oficio de la niña, que ya le había sido asignada. Todavía el niño no tenía una defensa de oficio asignada en ese momento. Y sin que hubiera sido citada ni siquiera el niño, ni su defensa, ni sus adultos responsables siquiera, es que en ese momento se disponen las medidas cautelares que, recordemos, impidió la prohibición de comunicación, el relacionamiento, acercamiento o contacto del niño en forma directa o a través de terceras personas o por cualquier medio, con un radio específicamente de 300 metros, o sea, bueno, en un entorno barrial y de una misma escuela que era compartida por ambos niños. Como decía, esto es totalmente inviable, que el niño pudiera permanecer en ese centro educativo. Después es que se empieza a dar todo ese periplo, que el niño empieza como primero tiene un mes casi de no asistencia a ningún centro educativo, con una propuesta virtual que no funcionó bien. Empieza a querer insertarse a otra escuela, donde él empieza a parecer que tiene problemas de relacionamiento con niñas, tenía un pánico a vincularse con niñas después de lo que le había pasado. Y bueno, empieza a tener comportamientos muy disruptivos, ataques de pánico. La madre tenía que permanecer con él en la escuela para que pudiera quedarse con confianza. Toda una serie de hechos que terminan en que ese año básicamente fue un año perdido para el niño y también para su hermano, que es el que la liga un poco de rebote, digamos, pero que también es afectado por esta situación. Y bueno, sobre las medidas cautelares en particular, la Institución de Derechos Humanos lo que dice es que se trata de medidas restrictivas de derechos para un niño de 8 años de edad, a quien por su edad no puede imputarse ninguna medida correctiva por ser una persona totalmente inimputable, ¿no? Es bien categórica y bien concluyente la resolución de la comisión. Ahí se cuestiona fuertemente el criterio empleado por la jueza Starico, que fue la que determinó esas medidas cautelares. Exactamente, sí. Y bueno, y después está el otro cuestión de la omisión de considerar esa situación también estructural del niño y su familia, y también de las distintas situaciones de violencia que el niño fue sufriendo, ¿no? El 13 de septiembre recién, más de 3 meses después de la primera audiencia, se celebra otra audiencia en la que por primera vez comparece el niño con su madre, ¿no? Estamos hablando de septiembre, cuando el sistema de justicia por primera vez escucha al niño y a su madre, donde la madre relata toda esta serie de dificultades y vulneraciones de derechos que se venían sufriendo, que ya habían sido informadas en algún informe también de alguna de las instituciones intervinientes. Y ahí lo que dice la institución es que en ese momento particular es cuando, bueno, si quedaba alguna duda, hubiera ameritado la aplicación de medidas de protección hacia el niño que no se adoptaron, y también medidas urgentes sobre los adultos que no se decretaron, los adultos que estaban atacando y escrachando a ese niño, que no se decretaron hasta ese momento, pero que pasó simplemente por borrar los posteos de las redes sociales, y esos adultos quedaron impunes, que son la madre de la niña y el abuelo del corazón de la niña, de que es una figura que interviene y que tomó un rol bastante protagónico en llevar el caso también a la justicia, y bueno, estos scratches que se hicieron no tuvieron ninguna consecuencia justamente por escrachar y violentar a un niño en redes sociales y en la propia escuela, ¿no? Entonces eso quedó totalmente impune. Si estamos hablando de que, bueno, de eso ni siquiera podríamos decir que se tomó alguna medida para proteger de alguna manera la integridad del niño, ¿no? Ya en el final, Facu, vos hablaste con Orlando Rivero, que forma parte de una organización social llamada Salvador, y hay 2 extractos de esa conversación que separaste especialmente para compartir aquí en el programa. Contanos, antes de presentarlo, ¿quién es Orlando Rivero?
qué hace la organización Salvador y bueno, y luego ya nos podés llevar a esos contenidos. Sí, muy rápidamente, la organización Salvador tiene un servicio de atención a personas afrodescendientes para justamente poder acompañarlas, poder trabajar con esa población justamente en la no vulneración de derechos y en la promoción de sus derechos. Y podemos escuchar rápidamente el primero de los audios en donde Orlando Rivero, de la organización, que tuvo contacto con la familia en diciembre de 2022, define un poco cómo llegó o hace una valoración de esta sentencia. No los tenemos en este momento, así que en todo caso te escucho a vos para que nos cuentes lo básico y lo fundamental. Orlando lo que dice es que básicamente, este es como uno de los casos más claros de racismo institucional, ¿no? Porque aparece mencionado, a veces cuando hablamos de racismo pareciera que fuera un tema entre las personas, ¿no? Entre los ciudadanos, que eso que discriminamos. Bueno, hay también insumos que permiten hablar, no solo acá en Uruguay, sino en otras partes del mundo, de el Estado con prácticas de discriminación racial. Claramente es uno de ellos, y lo que dice Orlando es que es quizás el caso que más claramente lo muestra. Y bueno, también hay una serie de recomendaciones que hace la Institución de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia, que habrá que darle seguimiento y la organización se va a encargar de eso, que tiene que ver con, primero, un pedido de disculpas público a la familia de parte del Poder Judicial, y segundo, también la organización de algunas instancias de capacitación y con magistrados en esta promoción y clave de derechos, ¿no? Facu, tenemos los dos audios, te propongo que vos nos digas cuál de los dos te parece que después de esta introducción conviene escuchar y ya lo compartimos. Quizás el último, y podemos ya cerrar con eso, porque justamente habla de lo importante que es este caso, obviamente para la familia, pero también para la comunidad afrodescendiente, y la promoción, digamos, de derechos y la necesidad de cortar con esa vulneración de derechos que a veces sucede de forma casi que estructural y está muy naturalizada también, y en este caso es bien ilustrativo de eso. La población, casi el 17% de la población, entre afrodescendientes y población migrante caribeña y centroamericana y población indígena, no es blanca. Estamos hablando de un número bastante importante, entre el 17 y 18%, que están esperando un poquito de justicia, principalmente de buen trato y de igualdad ante la ley, y fundamentalmente a los magistrados, que en este caso fue la que tomó la decisión más importante de violación de derechos. Fue muy concreto. Exactamente, ¿no? Permite eso, como mirar un poco el caso, digamos, en un contexto también más general, y la organización está también, por suerte, a partir de las notas que hemos publicado, de también haber difundido la situación acá en la radio, está tomando contacto con parlamentarios, con otras organizaciones como el MIDES, para primero buscar un apoyo a la familia, porque la familia sigue necesitando, más allá de esto, obviamente, que es un hito importante en este caso, son necesarias más medidas de apoyo a la familia, económicas, pero también para recomponer esa situación vincular, de aprendizajes y demás. Muchas gracias, Facu, por la síntesis y por el seguimiento de este tema, Ni que hablar, que seguiremos con el tema cuando lo amerite. Porque recientemente, ayer, se publicó una nueva nota en la diaria, está en la web, ustedes la pueden buscar, a propósito de este asunto. Resumiendo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, esto es lo más reciente, concluyó que existió discriminación racial y vulneración de múltiples derechos en el caso del niño del que veníamos hablando. Hacemos una breve pausa y vuelve Mariana Cianelli a esta mesa, porque hoy nos vamos a despedir ya en la sección Recreo con música alusiva a la radio en este primer mes de la nueva etapa de la Diaria Radio. Dale, decile. Mamá. En Tigo sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre, regálale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Subí el volumen. Llegó la Diaria Radio a la FM en el 97.9. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala.
Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ...10:55 de la mañana de la diaria, bloque recreo en este cumplemés, primer mes al aire por antena, ¿no? O por antenas, con ese al final, en Montevideo, en Maldonado y en Colonia del Sacramento de la Diaria Radio, y también primer mes de su nueva grilla, la que ustedes, yo sé que disfrutan diariamente, o espero que estén disfrutando todos los días. Entonces, bueno, este recreíto vendrá con alguna mención más a los múltiples mensajes que han llegado. Sí, muchísimas gracias por todos los mensajes, la verdad que muy lindos. Voy a leer un par más que llegaron. Justamente desde Maldonado, Nelda y Oscar nos mandan un mensaje. Nos dicen salutaciones por este primer mes de transmisión, prendidos a YouTube toda la transmisión, deseando que las tormentas provoquen menores daños posibles, en especial a los y las vecinas de Uruguay. Un fuerte abrazo. Muy nos bien. mandan. Y después, otro de los mensajes que llegaron de Alicia. Felicidades, equipo. Les sigo desde siempre, me siento parte, un placer disfrutar de su compañía, un orgullo de trabajo serio, responsable, profesional para nuestro medio, nos hacen un bien a todos y a todas. Bueno, nos quedamos con esos saludos y trataremos de aterrizar en la celebración con la canción elegida para el cierre, que yo creo que después de múltiples evaluaciones de nuestro equipo, nuestra comisión especial de selección de canciones, terminó yendo por el lado de celebrar la radio como tal, ¿no? Y de buscar en el cancionero, nos sirve en habla hispana y en otros idiomas. Hoy arrancamos por los otros idiomas. Venimos muy angloparlantes esta semana. Capaz que mañana cambiamos. Capaz que sí, pero esta vez decidimos, por esa ruta, rescatar el concepto de radio, celebrar a la radio. Pero claro, gente mucho más talentosa que nosotros lo hizo por allá por 1984, cuando unos muchachos que formaban parte de una banda llamada Queen, ¿te suena? Creo que sí, que me suena un poquito. Bueno, interpretaron, luego de componerla, por supuesto, una canción titulada Radio Gaga, que en realidad era en aquel tiempo un rescate de la radio ante lo que se veía como un crecimiento tal de la televisión que la ponía casi en el lugar del pasado. Bueno, la radio ha resistido, ¿no? Y acá está, haciendo radio y siendo streaming, permitiéndoles que nos escuchen mientras pelan una papa o cocinan o andan por la calle, pero también que nos vean si quieren. Y me parece que es una linda elección esa de Queen, que aparte es tremenda banda para el cierre del programa de hoy. Sí, incluso hay una parte en concreto de la canción que dice ojalá que siga existiendo o algo así, es la idea. Así que, decíamos lo mismo. Ojalá que siga existiendo la Diaria Radio, que vengan nuevos cumplemeses y nuevos cumpleaños, pero ¿qué voy a decir yo si lo puede decir Freddie Mercury? Chau.